Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at jif.com. Make your next vacation unforgettable. On Royal Caribbean's newest ship, Star of the Seas, it's everything you've loved about every family vacation you've ever been on, with mind-blowing thrills at the largest water park at sea, 7 onboard pools for every level of chill, more than 40 ways to dine and drink, and even more to enjoy at our award-winning private island, Perfect Day at Coco Cay. This is the new Star of the Seas. Click or tap the banner to find out more. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos rabinos omiten un capítulo específico del Antiguo Testamento hebreo durante las lecturas en la sinagoga? Un capítulo tan detallado, tan específico, que durante siglos ha generado controversia, ha provocado debates y ha cambiado vidas. No se trata de un libro oculto, está ahí mismo, en la Biblia, y sin embargo, a menudo se lo pasa por alto sin explicación. Entre los cristianos es conocido como una profecía del Mesías. Entre algunos judíos es considerado un pasaje demasiado difícil, demasiado divisivo como para ser leído en voz alta durante el culto público. Ese capítulo es Isaías capítulo 53, a veces llamado el capítulo prohibido. Hoy vamos a leerlo, vamos a examinarlo y vamos a descubrir por qué algunos rabinos lo omiten y por qué tú no debes hacerlo. Quédate conmigo hasta el final, porque una vez que veas lo que contiene, entenderás por qué este capítulo lo cambia todo. Comencemos. Empecemos con lo básico, pero también con un poco de profundidad histórica, porque el contexto lo es todo cuando se trata de entender las Escrituras. Isaías fue un profeta de Dios que vivió y ministró en el siglo VIII antes de Cristo, aproximadamente 700 años antes de que Jesús de Nazaret naciera en Belén. Vivió durante los reinados de los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías de Judá, una época de inestabilidad política, imperios en ascenso y decadencia espiritual entre el pueblo de Dios. Isaías no era solo una figura religiosa que daba consejos espirituales vagos, era un mensajero enviado por el Señor con advertencias específicas, llamados urgentes al arrepentimiento y majestuosas visiones del futuro. Sus escritos, un total de 66 capítulos, son llamados por algunos cristianos el quinto evangelio, porque hablan con tanta claridad acerca del Mesías venidero, su sufrimiento, su reinado y la redención que él trae. Las profecías de Isaías recorren un paisaje asombroso, advertencias a Israel y Judá sobre la idolatría y la injusticia, promesas de restauración para el remanente fiel, visiones de la gloria de Dios, como su famosa visión en Isaías capítulo 6, donde ve al Señor alto y sublime y a los serafines clamando, Santo, 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 y entretejido a lo largo del libro, retratos proféticos de una figura misteriosa conocida como el siervo del Señor. Ahora es cuando la cosa se pone interesante. El pueblo judío, tanto en tiempos antiguos como en la actualidad, lee del libro de Isaías en la sinagoga cada año. Siguen un calendario fijo llamado el ciclo de Haftará. Esto no es al azar. Es una selección cuidadosamente ordenada de lecturas de los profetas, emparejada con la lectura semanal de la Torá. Así que imagina esto. Estás en la sinagoga, acabas de escuchar la porción de la Torá correspondiente a la semana. Ahora llega el momento de la lectura del libro de Isaías. El lector abre el rollo y comienza a leer el capítulo 52, llega hasta el versículo 12. Y luego, sin una sola palabra de explicación, se salta directamente al capítulo 54. Isaías, capítulo 52, versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12, es completamente omitido. ¿Por qué? ¿Por qué alguien se saltaría eso? Esa sección, que pronto leeremos en su totalidad, no es una pieza menor del rompecabezas. Es una de las profecías más poderosas, vívidas y detalladas de toda la Biblia. Habla de un siervo del Señor que sufre profundamente, que es despreciado y rechazado, que carga con los pecados de otros y que finalmente trae salvación a muchos. Los cristianos la leen y dicen de inmediato, este es Jesús. Es como el relato de la crucifixión, escrito 7 siglos antes de que ocurriera. Algunos eruditos judíos lo interpretan de manera diferente, diciendo, no, esto trata sobre la nación de Israel misma, un pueblo que ha sufrido en el exilio.
y la persecución, pero que será vindicado por Dios. Y otros más, bueno, simplemente evitan discutirlo en la lectura pública, sabiendo cuán controvertido se ha vuelto. Este silencio, ya sea intencional o tradicional, es la razón por la que algunos lo han llamado el capítulo prohibido. Pero he aquí lo importante. La Biblia nunca lo llama prohibido. Dios nunca lo llama prohibido. Está allí mismo, en el mismo rollo, esperando ser leído. Y por eso, antes de hablar de la historia, de los debates, o de las razones por las que algunos lo evitan, hagamos la única cosa que disipa toda la niebla. Leámoslo por nosotros mismos. Muy bien, ahora que hemos preparado el escenario, es momento de escuchar las palabras que han conmovido corazones, dividido opiniones y cambiado vidas durante más de 2700. Voy a leer del libro de Isaías, capítulo 52, desde el versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12. Mientras escuchas, te invito a imaginar la escena en tu mente. Imagina que lo estás oyendo por primera vez. Isaías, capítulo 52, versículo 13. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, y será muy enaltecido. Versículo 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado su aspecto más que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de los hombres. Versículo 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían. Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Lowe's knows tough jobs call for tougher tools. The new DeWalt Elite Series power tool accessories are built to last for the pro who doesn't stop. With precision fitment, durability, and impact resistance, finishing jobs faster has never been easier. Shop the new DeWalt Elite Series at an everyday low price exclusively at Lowe's. We help, you save. You set the table, put on a playlist, even made the lasagna from scratch. And now you're wearing it. OxyClean Max Force Spray tackles tough, set-in stains the first time. Adulting is hard. Fighting stains shouldn't be. OxyClean Max Force. It's not clean unless it's OxyClean. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano próspera. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos, e intercedido por los transgresores.
Ese es el capítulo. Y ahora que lo has escuchado, quizá comprendas por qué algunos lo han llamado prohibido. Porque una vez que estas palabras han entrado en tus oídos, ya no puedes hacer como si nunca las hubieras oído. Tienes que decidir quién es este. Si sentiste algo moverse dentro de ti mientras leía ese capítulo, no estás solo. Durante más de 2000 años, personas, tanto judías como gentiles, han luchado con el significado de este pasaje. Es una de esas raras escrituras que parece señalar con tanta claridad en una sola dirección, que todo el que la lee debe responder de alguna manera. Empecemos desde el principio. Antes de que Jesús caminara por la tierra, en los siglos anteriores al tiempo de Cristo, los eruditos y maestros judíos ya estudiaban los escritos de Isaías con profunda expectativa. Creían que el siervo del Señor. En estos capítulos era una descripción del Mesías venidero, un libertador escogido que traería salvación a Israel y luz a las naciones. Sabemos esto gracias a escritos antiguos. El Targum Jonathan, una paráfrasis aramea de las escrituras hebreas usada en las sinagogas, identifica explícitamente al siervo en Isaías, capítulos 52 y 53, como el Mesías. Los comentarios rabínicos anteriores al siglo I a veces llamaban a esta figura Mashiach ben Yosef, Mesías hijo de José. El Mesías sufriente que precedería al Mesías victorioso, hijo de David. Incluso los rollos del Mar Muerto, descubiertos a mediados del siglo XX, pero escritos hace más de 2000 años, contienen fragmentos de Isaías capítulo 53, mostrando que ya era conocido y estudiado mucho antes del nacimiento de Jesús. Esto significa que la profecía no fue insertada después. Era parte del texto de Isaías mucho antes de que el cristianismo. Luego vino Jesús de Nazaret. Los primeros cristianos, que eran ellos mismos judíos, vieron en Isaías capítulo 53 una descripción perfecta de lo que le sucedió. Los apóstoles lo citaron con frecuencia. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando el funcionario etíope está leyendo Isaías capítulo 53 y le pregunta a Felipe, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Felipe comienza justo allí y le anuncia las buenas nuevas acerca de Jesús. El apóstol Pedro hace referencia a Isaías capítulo 53 cuando escribe en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, por sus heridas habéis sido sanados. El apóstol Pablo también refleja sus temas en Romanos capítulo 10 y Filipenses capítulo 2, señalando al siervo que se humilló a sí mismo y fue exaltado. Para los primeros cristianos, Isaías capítulo 53 no era solo una profecía. Era una prueba clave de que Jesús era el Mesías prometido, profetizado 700 años. Pero aquí es donde la historia toma un giro. Después de la resurrección de Jesús, cuando el Evangelio comenzó a expandirse rápidamente entre los gentiles, Isaías capítulo 53 se convirtió en una herramienta evangelística poderosa para los cristianos. Los misioneros abrían el rollo, leían estas palabras y decían, mira, tus propios profetas describieron perfectamente a Jesús. Esto creó tensión. Para muchos rabinos que rechazaban a Jesús como el Mesías, este capítulo se volvió un problema. Era difícil negar las similitudes entre el siervo de Isaías y los relatos del Evangelio sobre el juicio, el sufrimiento y la muerte de Jesús. Y así, en las generaciones posteriores al primer siglo, comenzamos a ver un cambio en la interpretación dentro de la enseñanza judía. Algunos rabinos comenzaron a decir, el siervo no es el Mesías, es Israel mismo. La nación ha sufrido en el exilio, ha sido despreciada y rechazada por las naciones, pero un día será vindicada por... Esta interpretación, que ve al siervo como un símbolo de Israel, con el tiempo se convirtió en la visión dominante dentro del judaísmo tradicional. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps.
As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Y con el paso del tiempo ocurrió algo más. En el calendario de lecturas de la sinagoga, el ciclo de Haftará, el pasaje que acabamos de leer, Isaías capítulo 52, versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12 fue omitido discretamente. Ninguna ley oficial lo prohibió, ningún decreto lo llamó prohibido, pero estaba ausente. Algunos dicen que fue simplemente la forma en que se organizó el ciclo de lecturas. Otros admiten en privado que leerlo en voz alta provocaba demasiadas preguntas acerca de Jesús. Preguntas que no podían ser respondidas fácilmente sin enfrentar la posibilidad de que la profecía apuntara directamente a él. Y así, en muchas sinagogas hasta el día de hoy, puedes asistir a todo el ciclo anual de lecturas y jamás escuchar Isaías capítulo 53 leído en voz alta durante el culto público. Bien, un capítulo que los antiguos rabinos alguna vez abrazaron como mesiánico, un capítulo que los primeros cristianos proclamaron como cumplido en Jesús, ahora muchas veces queda en silencio dentro de la liturgia judía y por esta razón ha llegado a ser conocido, no oficialmente, pero sí popularmente, como el capítulo prohibido. El salto sobre Isaías capítulo 53 no se explica oficialmente como algo prohibido. No encontrarás una ley rabínica que diga no lees este capítulo. No hay una prohibición escrita en el Talmud ni en la Mishnah que diga mantente alejado de Isaías capítulo 53. Pero esta es la realidad. En el ciclo anual tradicional de lecturas de Haftará, esa serie ordenada de lecturas de los profetas que se leen en las sinagogas cada sábado, Isaías capítulo 53 simplemente no está. La lectura salta. Escucharás Isaías capítulo 52, versículos 1 al 12, una semana, y luego la semana siguiente se retoman Isaías capítulo 54. Los 12 versículos que conforman Isaías capítulo 52, versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12, todo el cántico del siervo, son omitidos. Ahora bien, algunos rabinos modernos dirán, no se trata de teología, es solo la manera en que se organizó el calendario hace siglos. Seguimos la tradición. Eso es posible. El ciclo de lectura que tenemos hoy fue formalizado en la Edad Media y la omisión pudo haberse heredado sin mucha pregunta, pero otros, incluyendo algunos que han hablado de manera confidencial, admiten que leer Isaías capítulo 53 en voz alta. Una congregación judía a menudo conduce a preguntas que francamente resultan incómodas para aquellos que rechazan a Jesús como el Mesías. Seamos honestos, si te pones de pie en una sinagoga hoy y lees un pasaje que habla de una figura que es despreciada y rechazada, que carga con los pecados de otros, que permanece en silencio ante sus acusadores, que muere junto a los malvados, y sin embargo es sepultada en la tumba de un hombre rico, bueno, muchas personas van a pensar en la crucifixión de Jesús. No necesitas ser cristiano para ver los paralelismos. Solo necesitas conocer la historia del Viernes Santo. Y aquí está el corazón del asunto. Durante siglos, Isaías capítulo 53 ha sido uno de los pasajes más utilizados en la evangelización cristiana dirigida al pueblo judío. Los misioneros han abierto la Biblia hebrea, han leído estas palabras y han preguntado, ¿a quién más podría describir esto? Es comprensible que los líderes judíos que no aceptan a Jesús no quieran que esta sea la base inicial de la conversación, y así una forma de evitarlo es simplemente no leerlo públicamente. Ahora bien, esto no es exclusivo del judaísmo. Seamos justos.
La historia está llena de ejemplos en los que personas de todas las religiones han omitido silenciosamente pasajes de sus propias escrituras que son difíciles, desafiantes o que no encajan con su teología preferida. Pero en el caso de Isaías capítulo 53, la omisión resulta especialmente impactante debido a lo clara y detallada que es la profecía. No habla simplemente en términos poéticos vagos, menciona detalles específicos: el sufrimiento, el rechazo, la inocencia, la sustitución por el pecado, la muerte, el entierro, e incluso la vindicación final de este. El fallecido erudito judío David Barron, quien escribió extensamente sobre la profecía mesiánica, dijo una vez: ninguna porción del Antiguo Testamento ha sido citada con más frecuencia en el Nuevo Testamento, ni ha sido cumplida con mayor claridad en la persona y obra de Cristo que Isaías capítulo 53. Por eso, cuando se lee sin comentarios, muchos oyentes, sean judíos o no, instintivamente conectan los puntos hacia Jesús. Y ese es el dilema para los rabinos que no lo aceptan. Lo lees y corres el riesgo de que los miembros de tu congregación se pregunten: ¿podría esto tratarse de Jesús? ¿O sigues silenciosamente un calendario que lo omite y esperas que la pregunta nunca surja? Quiero ser claro, hay rabinos y eruditos judíos hoy en día que sí estudian y enseñan Isaías capítulo 53. Algunos lo abordan directamente, explicando sus razones para ver al siervo como Israel y no como un Mesías individual. Otros participan en debates respetuosos con teólogos cristianos, y pienso que ese tipo de discusión abierta es saludable e importante. Pero también hay muchos que simplemente evitan el capítulo por completo en contextos públicos, y el resultado es que, para incontables personas judías, Isaías capítulo 53 permanece desconocido hasta que alguien fuera de su comunidad lo señala. Y eso nos lleva a la pregunta que debemos enfrentar: si este capítulo fue destinado por Dios para ser escuchado, entendido y señalar el camino hacia su plan de redención, entonces quizás el silencio que lo rodea no sea solo una cuestión de tradición. Tal vez sea una cuestión de guerra, porque si estas palabras realmente describen al Mesías, y si realmente se cumplieron en Jesús, entonces el enemigo de nuestras almas tiene toda razón para intentar impedir que la gente las escuche. Leído Isaías capítulo 52, versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12 en su totalidad, vamos a ir más despacio y recorrerlo versículo por versículo. Quiero que veas cómo esta profecía, escrita aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús. Love espresso, drip coffee, and cold brew? With the Ninja Luxe Cafe, if you can crave it, you can brew it. Espresso, balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash. With Barista Assist technology, you brew with no stress and no guesswork, and make perfect silky microfoam hands-free from dairy or plant-based milks. Shop the Ninja Luxe Cafe at ninjakitchen.com. In the time it takes us to say, we're using Folgers Instant Coffee, seamlessly blended with water and ice. A splash of whatever kind of milk is your thing. And gotta get that caramel drizzle. All to make a toasty, roasty, caramel iced coffee. You could be enjoying it. Every damn sip of it. Damn right. It's Folgers Instant. Mamá, papá, mi cuerpo crece a un ritmo alarmante y la ropa que me compren ahora me quedará muy pequeña muy pronto. Pero su billetera no tiene que sufrir por la moda con los precios bajos de la vuelta a clases de Amazon. Amazon, gasta menos, sonríe más. Coincide con su vida, sufrimiento, muerte y resurrección, exactamente como está registrado en el Nuevo Testamento. Isaías capítulo 52, versículo 14 dice: su parecer fue desfigurado más que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de los hombres. La profecía dice que la apariencia del siervo sería tan desfigurada, tan dañada, que la gente se sorprendería al mirarlo. En Mateo capítulo 26, versículo 67, leemos: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban. Y en Juan capítulo 19, versículos 1 al 3, así que entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto púrpura. Luego dijeron: salve el rey de los judíos, y le golpeaban. La romana era brutal,
Un látigo incrustado con hueso y metal desgarraba la carne. Para cuando Jesús cargó su cruz, su espalda ya estaría completamente desgarrada, su rostro hinchado por las golpizas, su cabeza sangrando por las espinas. Este fue un rostro desfigurado, más allá de la semejanza humana. Isaías, capítulo 53, versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. El siervo no es honrado ni celebrado, es despreciado, es rechazado. Juan, capítulo 1, versículo 11 dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Desde los líderes religiosos que tramaban su muerte, hasta las multitudes gritando: crucifícale, hasta sus propios discípulos abandonándolo en su hora de necesidad. Esto fue rechazo en cada nivel. Y observa, Isaías lo llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús lloró en la tumba de Lázaro, lamentó sobre Jerusalén, y en Getsemaní dijo que estaba muy triste hasta la muerte. Isaías, capítulo 53, versículos 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, y por su llaga fuimos nosotros curados. La profecía lo deja claro, su sufrimiento no fue por él mismo, fue sustitutivo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, lo repite directamente: él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, por cuya herida fuisteis sanados. La palabra hebrea para llaga se refiere a las marcas y heridas causadas por el azote. Y la sanidad aquí no es solo física, es restauración espiritual, reconciliación con Dios. Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca frente a la injusticia, el siervo permanece en silencio. Mateo capítulo 27, versículo 14, dice de Jesús ante Pilato: pero él no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Esto es asombroso. Los juicios romanos eran brutales. Un acusado normalmente suplicaría, protestaría, rogaría por su vida, pero Jesús permaneció en silencio, como un cordero llevado al matadero, totalmente sometido a la voluntad de su Padre. Isaías, capítulo 53, versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Las víctimas de crucifixión usualmente eran arrojadas a una fosa común para criminales. Sin embargo, la profecía dice que este siervo estaría con los ricos en su muerte. Mateo, capítulo 27, versículos 57 al 60, nos dice que José de Arimatea, un miembro rico del Sanedrín, pidió el cuerpo de Jesús a Pilato y lo colocó en su propio sepulcro nuevo, cumpliendo exactamente las palabras de Isaías. Y el versículo nos recuerda: él nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Jesús fue sin pecado. Incluso sus enemigos testificaron que no podían hallar falta alguna. Isaías, capítulo 53, versículos 10 al 11. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, mi siervo justo justificará a muchos. Esto es extraordinario. La muerte del siervo se describe como una ofrenda por el pecado. En hebreo, el término aquí, Asham, se refiere a un sacrificio levítico específico por la culpa. Y luego viene la paradoja: después de morir, él verá linaje y vivirá por largos días. Esto apunta a la resurrección, vida después de la muerte. Romanos, capítulo 5, versículos 18 al 19, explica el resultado. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, por la obediencia de uno. Muchos serán constituidos justos. Jesús no solo murió, él resucitó, y su resurrección garantiza vida para todos los que confían en él. Isaías, capítulo 53, versículo 12, fue contado con los transgresores, llevó el pecado de muchos, intercedió por los transgresores. La profecía concluye con el siervo en compañía de criminales, y sin embargo intercediendo por ellos. Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 33, registra: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. Y cuando llegaron al lugar llamado el Calvario, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y en Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús ora desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Eczema isn't always obvious, but it's real. And so is the relief from Ebglyss. After an initial dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab, LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Searching for real relief? Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Put us in a box. Go ahead. That just gives us something to break out of. Because the next generation 2025 GMC Terrain Elevation is raising the standard of what comes standard. As far as expectations go, why meet them when you can shatter them? What we choose to challenge, we challenge completely. We are professional grade. Visit gmc.com to learn more. Esta es la profecía de Isaías cumplida en detalle. Sufrimiento, muerte, inocencia, sustitución, resurrección. Cuando lo ves en conjunto, la coincidencia es innegable. Escrita 700 años antes de que Jesús naciera, conservada en los rollos del Mar Muerto mucho antes de su ministerio. Cumplida en su vida, su muerte y su resurrección exactamente como fue descrita. Así que la pregunta no es, ¿Isaías 53 encaja con Jesús? Si no es Él, entonces ¿quién más podría ser? Esta es la verdad, ya seas judío, cristiano o aún estés indeciso. Isaías capítulo 53 exige una respuesta. No puedes escucharlo, no puedes leerlo, no puedes ver cómo se desarrolla ante tus ojos y luego alejarte fingiendo que no tiene nada que ver contigo. Tienes una decisión que tomar sobre lo que significa. Algunas personas lo leen y dicen, esto trata sobre Israel como nación, un pueblo que ha sufrido y que un día será vindicado. Esa es una interpretación. Otros dicen, esto trata sobre un justo que sufre sin nombre, tal vez un profeta, tal vez un símbolo del remanente fiel de Israel. Y luego están aquellos, millones a lo largo de los siglos, que dicen, esto trata sobre el Mesías y se ha cumplido en Jesús de Nazaret. Pero hay algo que no puedes hacer honestamente, no puedes ignorarlo, no puedes fingir que es un poema sin importancia en un rollo antiguo. Isaías capítulo 53 es una de las flechas más filosas en el carcaj profético. No divaga ni deja espacio a la duda. Va directo al corazón. Alguien inocente sufrirá por ti. Alguien tomará tu culpa, tu vergüenza, tu castigo y al hacerlo te traerá paz con Dios. El mismo Jesús dijo en Lucas capítulo 24, versículo 44. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esa no es una declaración vaga, es una afirmación de que las escrituras hebreas, desde el principio hasta el fin, apuntan hacia él. E Isaías capítulo 53 es una de esas joyas proféticas que traza una línea clara e ininterrumpida desde la Biblia hebrea hasta el Nuevo Testamento, de la promesa al cumplimiento, de la sombra a la realidad. Y si Jesús realmente es el cumplimiento de esta profecía, si Él realmente es el siervo que llevó tus pecados, entonces Isaías capítulo 53 no es solo teología, es personal, porque eso significa que tu pecado, tu culpa, tu separación de Dios fue. Cuando Isaías dice, el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, tú estás incluido en ese todos. Cuando dice, por su llaga fuimos nosotros curados, tu sanidad está incluida. Cuando dice, llevó el pecado de muchos, tu pecado es parte de ese muchos.
Esto no se trata solamente de lo que le ocurrió a Jesús, se trata de lo que Él hizo voluntariamente por ti. Así que permíteme preguntarte directamente, si esta profecía realmente habla de Jesús, y si Jesús realmente es quien dijo ser, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a poner tu confianza en Él? ¿Vas a permitir que su sacrificio cuente por ti? ¿Vas a dejar de huir de Dios y finalmente rendirte? ¿O seguirás manteniéndolo a distancia, llamándolo un buen maestro, un ejemplo moral, pero negándote a que sea? Isaías capítulo 53 es un espejo. Nos muestra dos cosas al mismo tiempo: la profundidad de nuestro propio pecado, la realidad de que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y la grandeza de la misericordia de Dios, que el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y la única manera en que esto se hace real para ti es si tú mismo entras en esa misericordia. Si nunca has leído Isaías capítulo 53 por ti mismo, te desafío. No te quedes con mi palabra, ni con la palabra de nadie más. Tómate 5 minutos hoy, abre tu Biblia y léelo lentamente. Léelo en voz alta si puedes. Luego hazte 3 preguntas. ¿Quién es este siervo? ¿Por qué sufre? ¿Y cómo podría su sufrimiento traerme? Si eres judío, te animo a leerlo sin temor ni presión. Estas son tus escrituras. Te pertenecen, y el Dios que se las dio a tu pueblo quiere que conozcas la verdad de su plan. Si eres cristiano, no te guardes este capítulo solo para ti. Compártelo con alguien. Deja que otros vean con sus propios ojos lo que Dios declaró 700 años antes de que Jesús naciera. El llamado capítulo prohibido no es realmente prohibido, a menos que nosotros mismos nos prohibamos escucharlo. No dejes que la tradición, las suposiciones o el miedo te impidan conocer la verdad que podría cambiar tu eternidad. Te dejo con las palabras de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Él está cerca de ti, ahora mismo. Si esta enseñanza abrió tus ojos, por favor, no dejes que todo termine aquí. Compártela con un amigo. Suscríbete para más contenido profundo, basado en la Biblia. Y en los comentarios dime, ¿qué ves tú en Isaías capítulo 53? ¿Quién crees que es este siervo? Hasta la próxima, que Dios te bendiga y que la verdad te haga libre.